El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Dios les bendiga, saludos a todos, bienvenidos a este discipulado. Hoy quiero compartir con todos ustedes una enseñanza acerca de los espirituales, acerca del espíritu. Así que entremos de lleno orándole al Señor para que el Señor nos bendiga con su palabra y que haga su obra en nosotros, porque eso es lo importante, que la palabra del Señor haga su obra y que no sea infructuosa dentro de nosotros, que caiga en tierra fértil. Vamos a ir a la palabra del Señor. Leíamos al principio, la cita que se leyó al principio es Juan capítulo 6, verso 63. Y es una cita que nos va a dar el punto de salida para poder platicar de este tema. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, para entrar de lleno al tema, yo he de decir que lo primero que el Señor me hizo entender al espíritu de esta cita es que dice: mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, la principal reflexión a la que el Espíritu Santo nos debe llevar es que cómo podemos entender unas palabras que son espíritu, poderlas entender con sabiduría humana. No tiene sentido. No tiene sentido precisamente porque las palabras que son en espíritu se deben entender en el espíritu. Entonces, en la carne nosotros no podemos entender las palabras que vienen de Cristo. Todo lo que Cristo dijo, que quedó registrado en los evangelios, y que no quedó todo, porque dice que se podrían haber escrito libros de libros con todo lo que Jesús hizo y enseñó. Pero quedó en la Biblia lo que tenía que llegar a nosotros. Pero todas esas palabras que Jesús, que los evangelistas, los evangelios los registran y las ponen en la boca del Señor, todas son espíritu. Y por consiguiente, toda la Biblia que tiene el Espíritu de Cristo, toda la Biblia tiene el Espíritu de Cristo, porque Cristo es el Logos, la palabra, el verbo. Entonces toda la Biblia, todo lo que está escrito, todo lo que quedó escrito, son espíritu. Aunque nosotros podamos leerlo en castellano, en inglés, en alemán, en chino, lo que sea, esas palabras son espíritu. Entonces su comprensión, su asimilación, no es una comprensión humana. Entonces no podemos entender nosotros, no podemos entender la Biblia, las palabras que quedaron escritas en la carne. No se puede, no se puede. Aunque tenga una parte que es atrio, que se entiende porque tú lees una oración y se comprenden las palabras, se comprende toda la estructura gramatical, etc. Por supuesto que sí. Incluso mucha de la Biblia se la usan filósofos o eruditos para explicar un montón de cuestiones de condición humana y creen que eso es todo, pero eso no es todo. Incluso eso no es lo principal. Lo principal es la explicación del Espíritu. Pero la explicación del Espíritu no le llega a todos. Esa es la gran diferencia. Porque dice la palabra del Señor que Dios escondió estas cosas a los sabios y entendidos y se las mostró a los pobres y humildes. Entonces, un sabio, a la manera humana, un erudito, puede pasar toda su vida indagando, buscando, con sabiduría humana, y jamás va a entender porque está escondido. Entonces, si Dios, tú podrías, o pongamos nosotros en ese lugar, nosotros podríamos encontrar algo que Dios escondió. Entonces, tiene que ser Dios el que lo explique para que lo podamos entender. O sea, perdón. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras,
No estamos escudriñando con sabiduría, no debemos escudriñar con sabiduría humana, con hermenéutica, técnicas que es una técnica de interpretación de la Biblia que viene del hermetismo. O sea, eh, explicando la Biblia con técnicas paganas, porque el hermetismo es una costumbre pagana, por eso se llama hermenéutica. Entonces, tratando de explicar, cuando nosotros indagamos en la Biblia, no indagamos propiamente en la Biblia, sino indagamos en Dios, para que sea Dios el que nos explique. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Porque si indagamos en la Biblia, indagamos en letra. Debemos indagar en Dios, para que sea Dios el que nos explique. Así que, 1 Corintios, mira cómo dice 1 Corintios. Vamos a ir avanzando. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, más claro no puede estar, porque dice que el hombre natural, y hay versiones más anteriores de la Biblia que se refiere a esa palabra natural, es hombre animal, el hombre sin espíritu, que solo tiene cuerpo, que solo tiene alma. Porque nosotros somos un ser integral que tiene espíritu, alma y cuerpo. Pero el hombre animal tiene solo espíritu y tiene alma. Tiene alma y cuerpo, porque el espíritu está muerto. Por eso dice la Biblia que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Que estaba muerto el espíritu y que vino a ser Cristo cuando entró a nuestra vida y nosotros creímos y lo aceptamos en nuestra vida y creímos en sus palabras y creímos en Él. Nacimos de nuevo a novedad de vida y Él vivificó nuestro espíritu. Entonces ahora ya funcionan las tres áreas del cuerpo, del ser, el cuerpo, el alma y el espíritu. Y nosotros tenemos que ser dominados, guiados por el espíritu y no por el alma, mucho menos por el cuerpo. El cuerpo solo quiere pasiones, solo quiere saciar sus apetitos y el alma solo anda persiguiendo sus sentimientos. Nosotros debemos por el espíritu. ¿Por qué? Porque dice que el hombre natural que no tiene espíritu, o que tiene un espíritu apocado, o que tiene un espíritu muerto, o que tiene un espíritu dormido, dice, no percibe las cosas que son del espíritu porque son palabras que van al espíritu. Por eso dice la Biblia que cuando viene el don de lenguas, tu entendimiento, ese entendimiento nosotros lo entendemos como cuerpo y alma. El entendimiento queda inactivo, dice la Biblia. Queda inactivo y el entendimiento espiritual se activa y es una comunicación directa entre nuestro espíritu humano con el Espíritu de Dios, con Dios en realidad. Por eso esa conversación, el entendimiento no la puede entender. Para todos aquellos que hemos tenido la experiencia de hablar otras lenguas, sabemos que son gemidos inefables que no los entiendes. Porque tu entendimiento queda totalmente inactivo. Entonces dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura porque no las puede entender. Esto le pasa a muchos que han nacido de nuevo y van a su casa y van a una casa que solo él ha nacido de nuevo y él lleva una cosa aquí adentro que no la puede explicar y quiere hablarle a quien sea y quiere compartirlo con quien sea y yo conocí al Señor y da testimonio y resulta que sus compañeros de casa, su familia que no han nacido de nuevo, le empiezan a decir, mira, vos, saber que te fumaste, ya te volviste pandereta, ya te volviste religioso, ya te volviste aquí, ya te volviste allá. Porque ellos no entienden, porque ellos todo lo religioso, lo espiritual lo meten dentro de un depósito que se llama religión. Y entonces para alguien que no cree, para alguien que no es espiritual, para alguien que es natural, carnal, animal, todas las cosas le son locura.
todas las cosas que vienen del Espíritu son locura y cree que todo lo ve desde el prisma de la religión. Todo es religión. Cuando nosotros que nacemos de nuevo sabemos que esto no es religión. Esto no es religión. Esto es para todos aquellos que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Esto no es religión. Esto no es una, no es una serie de costumbres, de ritos, de cosas que se hacen físicamente en la carne, sino que esto es algo que llevamos aquí adentro. Por eso esa persona que ha nacido de nuevo siente algo que le hierve dentro, que quiere salir, y es el espíritu que quiere salir. Eso que quiere salir de ahí, los otros no lo pueden entender. Los que no han nacido de nuevo, los que no son espirituales. Obviamente el que ha nacido de nuevo tiene que crecer como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto, para que alcancemos la estatura del varón perfecto. Pero él, que su espíritu ha nacido, él ya puede percibir. Hay algún ministro que a esto le llama receptor. Tiene un receptor espiritual donde Dios se comunica directamente. Porque Dios no le explica su sabiduría, lo dijimos hace unos momentos. Dios no le explica la sabiduría de Dios. Él no se la explica a carnales, Él no se la explica a alguien que no tiene espíritu. Se la explica al espíritu para que el espíritu se la traslade al cuerpo y al alma. Vamos a continuar. Dice, porque para Él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estamos leyendo 1 Corintios 2, 13 al 16, 14 al 16, perdón. Vamos a ver cómo dice Santiago. Santiago 3, 14, 3, 15, dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces hay una sabiduría. Leamos el verso 14. Pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces la sabiduría humana, y esto lo digo abiertamente, la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Por eso dice la Biblia en Proverbios capítulo 3, verso 5, que nosotros no nos podemos fiar de nuestra propia prudencia. No podemos confiar en nuestra propia prudencia. Eso está en Proverbios 3, 5. No podemos confiar en nuestra propia prudencia. Dios nos advierte de que no podemos confiar en nuestra prudencia, no podemos confiar en nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque nuestra sabiduría es animal, es terrenal y es diabólica. Cuando Pedro intenta disuadir a Jesús para que no vaya a cumplir su ministerio de entregar su vida, Jesús lo voltea a ver y le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino que piensas como los hombres. La oración es increíble porque dice: apártate de mí, Satanás. O sea, le estaba hablando a Satanás, que en ese momento estaba influenciando a Pedro. Para los que dicen que Satanás no puede influir a un cristiano, Pedro era cristiano, había creído en Cristo, había creído en su palabra, y aún así Jesús le dice al Satanás que lo estaba influyendo, le dice: apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino piensas como los hombres. Entonces el pensamiento, o sea, Satanás no pensaba como Satanás. Increíble. Satanás no pensaba como Satanás. Satanás pensaba como un hombre. Increíble. Entonces vuelvo otra vez a decir, no podemos confiar en nuestra prudencia. No podemos, cuando vayas a tomar una decisión, mi hermano, y cuando vayas a tomar una decisión, no confíes en tu prudencia. No confíes en lo que sabes, no confíes en tu sabiduría. Tú que has nacido de nuevo, tú que eres hijo de Dios, no confíes en tu sabiduría, porque tu sabiduría te va a traicionar.
Porque dice la Biblia que el corazón del hombre es traicionero, que el corazón, de ahí del corazón salen todas las malas cosas. Entonces no podemos confiar en nuestra prudencia a la hora de tomar nuestras decisiones, porque si tomamos, mira mi hermano, Dios puede dejarte que tomes tus decisiones, pero siempre que tú tomas una decisión basada en tu sabiduría, en tu prudencia, nunca va a ser totalmente agradable a Dios. Jamás. Dios te lo puede permitir porque tú eres un hijo de Dios que está en proceso de crecimiento y de entender. Y Dios te lo va a permitir. Pero el hecho que te lo permita no quiere decir que sea voluntad de Dios. Por eso nosotros no podemos confiar en nuestra prudencia. Es mejor que vengamos con humildad. Señor, yo pienso esto. Por eso dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, yo tengo que tomar esta decisión, pero no quiero tomarla en mi propia sabiduría, en mi propia prudencia, sino en la que viene de Dios. Pero esto no lo vas a entender si no has nacido de nuevo antes. Porque esto que yo te estoy hablando aquí es espiritual. Entonces no lo puedes discernir en la carne. Si no has nacido de nuevo, no lo puedes discernir en la carne. Se han de discernir, dice la cita anterior que leímos, se han de discernir por el Espíritu. Volviendo a 1 Corintios capítulo 2, pero ahora no el 14, sino el verso 13 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Aquí está lo que estábamos hablando. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, y al siguiente, y en el siguiente verso es el que nos leímos anteriormente. Dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y si volvemos a Juan, Jesús mismo lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, si acomodamos lo espiritual a lo espiritual, lo espiritual a lo espiritual, quiere decir que las palabras, todas, aunque sean las más sencillas que encontremos en la Biblia, que nosotros podamos decir, eso se entiende, eso ahí se entiende porque ahí está escrito. Hasta las palabras más sencillas. Hay un versículo en la Biblia cuando Jesús va a resucitar a Lázaro. Dice, es un versículo pequeño, dice, y Jesús lloró. Cualquiera entendería. Incluso alguien entiende y dice, bueno, lloró porque amaba a Lázaro. Miren cuánto lo amaba. De hecho, los fariseos lo dijeron, miren cuánto lo amaba porque lloró. Entonces cualquiera lo entiende. Pero ahí, dentro de ese versículo pequeño, hay una explicación espiritual que tú nunca la vas a entender por mucho que la oración se entienda por sí sola. Porque no es la letra, sino la profundidad. Pero nosotros no podemos tener miedo a la profundidad de la palabra. No se puede tener miedo. ¿Por qué? Porque Dios da profundidad. Dios da profundidad porque es su voluntad hacerlo. Pero vamos a hablar un poco de eso más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta es una de las citas que me gustan mucho, porque se entiende bastante acerca del Espíritu. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 16. Desde el verso 15 vamos a leer. Entendiendo que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, Pedro está hablando de Pablo, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Hay algunas dificultades de entendimiento, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces,
Si Dios no le gustara hablar de profundidad por miedo a que la gente se pierda, porque miren mis hermanos, hay mucha gente que eh, ha vuelto a dogmatizar un montón de cosas que son profundidad de Dios. Y entonces hay otros que les da miedo y no profundizan precisamente porque dicen, no, yo no me voy a meter ahí porque yo no quiero equivocarme. Pero entonces, ¿para qué Dios da la profundidad? Pero ¿por qué Dios revela secretos? Si Dios no quisiera que tú lo entendieras, si Dios no quisiera que tú te metieras en esa profundidad, Dios no daría esas explicaciones. No las daría. Pero entonces aquí dice que hay cosas que Pablo enseñaba que son profundas y difíciles de entender. Pedro mismo lo estaba diciendo, y eso que Pedro había caminado con Jesús. Pablo no. Pedro había caminado con Jesús y Pedro reconocía que habían cosas dentro de las epístolas que él escribía, que Pablo escribía, que no se podían entender porque eran del Espíritu y tenían que discernirse por el Espíritu. Pero dice, entre los cuales hay algunas dificultades, los cuales los indoctos e inconstantes. Y yo encontré que esta palabra inconstante es inestable. Significa también en el griego, significa inestable. Y eso inmediatamente me transportó a un tibio. ¿Se recuerdan que dice la Biblia, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio y por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca? Entonces, un inestable que no sabe qué decidir, que no se ha decidido, es un inestable que tiene una vida dentro de la iglesia y otra vida fuera de la iglesia. Es un inestable. O tiene una vida en apariencia afuera, pero en el interior quisiera andar perdiéndose en cualquier otro lado. Y yo les aseguro que hay muchos que viven de esa manera. Que hay muchos que viven por fuera en una apariencia como fariseos, pero que en su interior quisieran estar haciendo otras cosas, que no son seguir el reino, por supuesto. Entonces, estos inestables, estos tibios, la profundidad que hacen con ellos, cuando ven la profundidad la tuercen y ellos se pierden. Pero entonces aquí lo que más me llama la atención es que dice las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, y esto te lo digo porque el Señor me lo hizo entender y así lo voy a explicar. El Señor permite la profundidad para que el que es tibio se pierda. El Señor permite la profundidad para que el que es inconstante, para que el que es inestable, para que el que es indocto, dice aquí, se pierda. Entonces Dios no va a dejar de dar profundidad. Por eso dice la Biblia que Jesús dijo, yo les doy, cuando los discípulos le preguntaron, ¿por qué nos hablas en parábolas? Y Jesús, todos, miren mis hermanos, muchos han predicado y han entendido que Jesús era un gran didacta, era un gran maestro y hablaba en parábolas para que se entendiera su mensaje. Y eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es por boca de Jesús. Dice, él dijo, yo les hablo en parábolas para que no entiendan, para que teniendo ojos no vean y teniendo oídos no oigan y no entiendan, para que no se arrepientan y yo no los sane. Y esa cita te la voy a dejar de tarea, para que tú la puedas buscar. Porque si tú no la buscas no me vas a creer. Entonces Dios explica las profundidades para que aquellos que son inestables se pierdan. Así que si tú no eres inestable, si tú dentro de ti
le dices como Pablo le dijo un día al Señor, que yo quiero hacer el bien, pero no puedo hacer el bien que quiero, sino el mal. Y entonces Dios empieza a hacer una revolución y te empieza a arreglar desde adentro, porque desde adentro tú quieres, porque lo importante es adentro. Tú quieres dejar de hacer las cosas que haces, tú quieres, pero de verdad lo quieres. Pero si en el fondo, si todo solo te quieres lavar por fuera y solo apariencias, como decían antes, ¿verdad? Hay que guardar el testimonio. Guardar el testimonio es decirle, mira, si vas a hacer algo, hacerlo a escondidas, pero frente a los hermanos, frente a la congregación, nítido. Tenés que estar bien planchadito, bien limpio, bien, pero si vas a hacer algo, hacerlo a escondidas. Eso es guardar el testimonio. Eso es lo que significa. Por eso nosotros no tenemos que guardar el testimonio. Nosotros tenemos que dejar que Dios haga en nuestra vida desde adentro, aunque afuera todavía esté patas arriba nuestra casa. Porque eventualmente el arreglo es desde adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Porque de afuera para adentro jamás, nunca vas a arreglar tu casa, nunca vas a arreglar tu vida. Es desde adentro que dejamos al Señor arreglar nuestra vida para que salga. Porque ¿de qué sirve? Mire, mi hermano, a los hermanos se les puede engañar. A la iglesia se le puede engañar, al pastor se le puede engañar. Bueno, al pastor no, si le pide sabiduría al Señor, te aseguro que tampoco se le puede engañar tanto, porque el Señor le revelará y le hablará. Si está en orden del Señor también, ¿verdad? Pero a Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede engañar. Por eso, ¿de qué sirve estar en apariencias de piedad? Como dice la Biblia, estar en apariencias de piedad, ¿de qué sirve? No sirve de absolutamente nada. Si el que te juzga mira lo secreto, mira el interior en el corazón. Mira, si el que te juzga no tuviera ojos para poder ver tu corazón, lo voy a profundizar, lo voy a ampliar un poco más. Si el que nos juzga no tuviera ojos para ver nuestro corazón, no tuviera ojos para ver nuestra profundidad, yo te digo, físicamente puedes ser intachable y en la profundidad, pero no. Dios puede ver ahí adentro, porque dice la Biblia que solo Dios escudriña el corazón del hombre y sabe lo que va a pasar. El salmista decía, la palabra no está en mi boca y tú ya la sabes toda. Tú ya sabes lo que voy a decir, no lo he dicho y tú ya sabes lo que voy a decir. Por eso la oración no es palabrería. La oración no es dar palabras y palabras y palabras, sino la oración es una conversación desde adentro para arriba con el cielo. Cuando tú te acercas al Señor, si te acercas con sinceridad, Dios sabe que te estás acercando con sinceridad. Si te acercas con orgullo, aunque pases orando un día o 40 días, Dios ni siquiera te va a voltear a ver. Porque hay orgullo en tu corazón y dice la Biblia que Dios ve al orgulloso desde lejos. Ni siquiera te va a voltear a ver. Porque Él conoce ya tu corazón. Y los hombres pueden decir, oh, ese varón oró y ayunó 40 días. Oh, qué poderoso, Dios lo va a sacar en victoria. Y capaz que Dios no oyó ni media palabra de lo que Él dijo en todos esos 40 días. Pero llega un contrito y humillado. Yo lo digo en experiencia propia. Que desde el momento que se propone pedirle perdón a Dios, orar a Dios, no ha dicho ni media palabra y Dios ya conoce lo que le va a decir. Por eso Pedro, en la tercera vez que Jesús le preguntó, ¿me amas? Pedro le dijo, Señor, tú lo sabes todo y sabes que te amo. ¿Por qué? Porque ya Dios ya lo sabía. Dios ya lo sabía. Cuando tú te acercas, en ese momento que te acercas a orar a Dios, Dios ya sabe qué estás pensando, Dios ya sabe qué le vas a pedir, si le vas a pedir con orgullo, si le vas a pedir o si ni siquiera le vas a pedir, sino que vas a hacerlo en el Espíritu,
Por eso dice la Biblia, ustedes no saben pedir. Eso dice la Biblia, ustedes no saben pedir, pero el Espíritu viene en su ayuda. Entonces, si tú no estás orando en el Espíritu, si tú no estás orando con el Espíritu Santo, tú no sabes qué pedir, aunque pases pidiéndole al Señor. Tiene que venir el Espíritu Santo en tu ayuda para ayudarte a pedir conforme a lo que Él quiere que tú pidas. Porque las oraciones que son contestadas son aquellas oraciones que se empata lo que tú quieres con lo que el Espíritu Santo quiere. Cuando tú ya empiezas a madurar en el Señor y empiezas a empatar tus pensamientos, siguiendo detrás del Señor, yendo detrás del Señor, y el Espíritu Santo te ayuda para pedir. Porque ustedes incluso Santiago, si no estoy mal es Santiago, que dicen ustedes no reciben porque no piden, dice. Entonces todo el mundo se pone a pedir, ¿va? Porque como no reciben porque no piden, entonces todo el mundo se pone a pedir. Y cuando piden, dice, por eso no se puede quedar uno solo con algo. Y cuando piden, piden mal. Porque piden para gastarlo en sus pasiones, en sus deseos, en sus sueños, en sus que... Miren, una de las profecías de hoy en día que más le gusta a la gente es: así dice el Señor, Dios te concederá todos los deseos de tu corazón. No. Esa estatura de niño ya no se puede vivir. La iglesia ya no puede estar viviendo en una estatura de niño pensando en que Dios va a cumplir todos los deseos de su corazón. Como si fuera un genio de la lámpara. No, la iglesia ya no está para eso. Ya no está para eso, mi hermano. La iglesia hoy en día tiene que decir como el Señor quiera, para que sean sus deseos y no mis deseos. Los deseos de su corazón y no los deseos de mi corazón. Porque por eso dice la Biblia que nosotros no sabemos pedir. Y cuando pedimos para gastarlo en nuestras pasiones. No es hasta que el Espíritu Santo nos enseña a pedir. Por eso todo es del Espíritu. No confíes en tu prudencia. Mira cómo dice acá. Vamos a ir a la... Entonces, los hijos de Dios que han nacido de nuevo, en el nuevo pacto, en el pacto de la iglesia, no tenemos una sabiduría, no tenemos una ley y una palabra que esté escrita en papel o en piedra. El papel y la letra sirven para llevar un registro físico y que esta mente pueda recurrir a ese registro y recordar y la mente captar esas palabras. Pero la ley de Dios en este pacto no está escrita en papel ni está escrita en piedra. Y eso lo dice la misma Biblia. ¿Quieres que te lo lea? Jeremías capítulo 31, 33 al 34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Verso 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, ¿dónde está escrita la ley de Dios en este pacto? En el libro que tú tienes en la mano, o tienes una aplicación de la Biblia. No, ahí no está escrito. Ese es un registro. Pero, mira, mi hermano, te voy a decir una cosa que es profundidad, que tú tienes que recibirlo en el Espíritu. Y es que nacer de nuevo para poderlo entender. La Biblia dice que la serpiente que fue levantada en el desierto, para los que conocen, han leído eso, dice que habían serpientes que mordían, que Dios les había enviado serpientes por desobedientes al pueblo de Israel. Y empezaron a morder el talón del pueblo de Israel. Y empezó a haber una gran mortandad
en todo el campamento, dice. Entonces vino el pueblo y clamó a Moisés, a su líder, ni siquiera clamó a Dios. Bueno, y entonces Moisés clamó a Dios y le dijo, quítanos las serpientes. Y Dios le dijo, no les quitaré las serpientes. Pero levanta una asta, dice, con una serpiente, y todo aquel de bronce, una serpiente de bronce ardiente, y aquel que voltee a ver esa serpiente, será sanado y será curado de la mordedura de las otras serpientes de la tierra. Entonces, el pueblo de Israel, después de ver este gran milagro, porque la gente se empezó a sanar, agarró la serpiente, mi hermano, y la convirtió en un ídolo. ¿Sí? Le hacían ofrendas, le hacían fiestas, la convirtieron en un ídolo. Y eso se pasó a los griegos y se pasó a los romanos. Por eso ustedes ven que Esculapio tiene una vara con una serpiente, tiene la vara de Esculapio, y hay otra vara, el caduceo, también es una vara con una serpiente. Porque el pueblo de Israel terminó adorando lo físico y no lo interior, porque el hombre siempre es así, mi hermano, el hombre siempre ve para afuera, siempre ve lo físico. Entonces el pueblo de Israel inmaduro creyó que el poder estaba en esa asta con esa serpiente y agarraron la serpiente. Dios la había mandado, pero como un símbolo, como una profecía de lo que iba a ser Cristo, porque Cristo iba a ser levantado en un madero y colgado para perdonar los pecados del mundo, de aquellos que creyeran, no del mundo oikoumene, sino del mundo cosmos. Un día lo vamos a explicar, pero tú lo puedes buscar, el mundo oikoumene y el mundo cosmos. Entonces Cristo fue levantado. Pero miren mis hermanos, el pueblo de Israel adorando un asta y una serpiente de bronce. Y Dios rechazó eso. Ahí mismo está en la Biblia. Tú lo puedes buscar. Entonces, muchas personas durante mucho tiempo, muchas religiones, muchas denominaciones han agarrado la Biblia, lo físico de la Biblia, el papel, la letra, y han hecho exactamente lo mismo que el pueblo de Israel hizo con esa asta y con esa asta física. Se han vuelto adoradores de la letra, se han vuelto adoradores del libro. Y claro, por supuesto, el libro, las palabras que ahí están, son espíritu y son vida, pero ellos las han recibido en la carne. Y todo lo que está en la carne, todo lo que está en el atrio del templo, y la letra está en el atrio, no es el lugar santo, ni mucho menos es el lugar santísimo. La letra es el atrio, por eso hasta Satanás puede usar la letra de la Biblia, mi hermano. ¿O no has oído a Satanás dentro de la Biblia? Si has leído algo, no has oído que Satanás usa Biblia. Escrito está. A Jesús, bueno, no le decía escrito está, pero le decía, ¿y no dice la Biblia tal cosa? Y no dice que si tú te lanzas de aquí, el Señor llevará tus pies y no dejará que se golpeen sobre la piedra. Eso está Salmo 91. O sea, Satanás estaba recitando el Salmo 91 para Jesús. Entonces mucha iglesia se ha convertido en adoradora de la Biblia sin darse cuenta, teniéndole miedo a la profundidad de la palabra del Señor. Por eso no lo podemos hacer. Ya la iglesia ya no está para esas inmadureces. La iglesia hoy en día tiene que entregarle su vida al Señor, encomendarle sus caminos, y Él nos va a enderezar las veredas. Vamos a avanzar porque ya llevo 39 minutos. Juan capítulo 2, verso 27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, la unción que recibimos los que hemos nacido de nuevo es la que nos explica.
Es decir, yo en este momento, no estoy haciendo una labor de enseñarte. Aunque quizás el Señor me puede, hay ministerios que son de maestros, evangelistas, pastores, apóstoles, hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, dice la Biblia. Pero yo aquí no estoy haciendo la labor de enseñarte porque Jeremías dice que nadie le enseñará a su prójimo. Yo lo único que estoy haciendo es exponiendo una palabra que el Señor, un mensaje que el Señor me dio para que yo lo diera. Y estoy hablando lo que el Señor me mandó a decir. Pero yo no estoy enseñando. El que enseña es el Espíritu Santo. Yo no enseño. Yo no puedo convencer. Si dice la Biblia que el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, que todo lo que es juicio, todo lo que es justicia y todo lo que es pecado, el que convence al hombre es el Espíritu Santo. Entonces, si tú estás sintiendo en tu corazón que hay algo que te está explicando lo que yo estoy diciendo, o oyendo la prédica de un ministro, oyendo a otro ministro, sientes en tu corazón algo que entiendes y dices, puchica, esto yo no lo entendía. Perdón por algo chapín esa palabra. Pero dices, wow, esto no lo entendía. Esto yo no lo entendía y ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque es la unción que está dentro de ti la que te está explicando. Lo único que te puede convencer, pues esto no es una labor de convencer.